Quiero empezar la conferencia por preguntar cómo durmieron. Bueno, pues déjame decirte que en lo particular estos días son días en donde se exalta mucho mi espíritu. Hay una gran molestia en mi ser, en mi corazón, en mi espíritu. Amo esta nación. Yo nací aquí y me he creado aquí. Y hoy sigo viviendo aquí y seguramente, al menos que el Señor tenga otros planes, moriré aquí. Sin embargo, es muy lastimoso el ver una sociedad idólatra, una sociedad que se ha olvidado de Dios y es una sociedad que está sufriendo hoy por hoy los estragos de ese olvido tan grande que han tenido con el Señor. México, a pesar de ser un país rico, ¿verdad?, es pobre y la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? ¿De qué te sirve ganar todo el oro y todas las riquezas si pierdes tu alma? Y es un país lleno de riquezas, pero que ha perdido lo más valioso, ¿verdad?, que toda nación puede tener, y es reconocer a Dios como el único creador y Señor de la existencia de toda nación. Quiero hablar acerca de la moral de Dios. Y déjame decirte que la conferencia del día de hoy se llaman los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos que quizá de niño los llegaste a escuchar, ¿verdad? Probablemente inclusive en tu religión lo llegaste a aprender. Hoy queremos, a través de la palabra de Dios, poder tratar de asimilar en tu espíritu el impacto y el significado que tiene lo que Dios habló. Déjame decirte que cuando te pones a leer y a estudiar el libro de Pentateuco, yo he estado analizando la moral de Dios y la moral de Dios es muy alta. Hoy en día gozamos del pacto de la gracia en Cristo Jesús, pero sin descuidar que Dios es el mismo. Dile a tu hermano, Dios es el mismo. Ese Dios que estuvo presente con los israelitas es el mismo Dios que está presente el día de hoy. Y que Jesús, ¿verdad?, es nuestro Señor, nuestro Salvador, que día con día, segundo tras segundo, le ruega a Dios para que no nos destruya. Viendo la historia del pueblo de Israel, Moisés en un par de ocasiones se interpuso entre Dios y el pueblo de Israel, porque Dios quería destruir al pueblo de Israel por su rebeldía, por su idolatría. Y al ver Dios tan perdido a un pueblo que Él había escogido, que Él había elegido por encima de todas las razas humanas que existían en la tierra, Dios, por su comportamiento y por su conducta, los quiso destruir varias veces, ¿verdad? Ese Dios todopoderoso es el mismo que sigue gobernando y gobernará para siempre. Y es el mismo Dios que usa el mismo criterio, porque dice la palabra de Dios que Dios es el mismo. Dile a tu hermano, Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿verdad? Pensamos que Dios se moderniza, ¿verdad? Y Dios es más abierto en estos tiempos de mucha permisividad social. Pero Dios es el mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, es hoy y será para siempre, ¿verdad? Y ese Dios, amado, al ver una sociedad tan necia, ¿verdad?, una sociedad tan corta, mandó 10 mandamientos. Y para mucha gente esos 10 mandamientos quedan en la historia, pero déjame decirte que la Biblia lo enfatiza, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que siguen vigentes al día de hoy. Y lo seguirán porque fue lo que Dios ordenó al ser humano. Fíjate que después de la orden que le dio a Adán y Eva del fruto que no deberían de comer, ¿verdad?,
Dios le dio instrucciones también a Noé de construir un arca. Dios también dio instrucciones muy claras de leyes, ordenanzas y mandamientos. Así que dile a tu hermano, la palabra de Dios es ley, ¿verdad? Y no es la Constitución para estar siendo manipulada y cambiante cada vez a la conveniencia de las personas. La Biblia es la misma, ¿verdad? Y hoy la gente se ha olvidado de ello, ¿verdad? Al ver tanta ignorancia y ver los cohetes en la madrugada y las fiestas a medianoche y en la mañana una serie de situaciones en medios de comunicación, en todos lados, amado hermano, lo único que ves son situaciones y acciones que hacen enfurecer a Dios. Dile, hacen enfurecer a Dios. Y yo no dormí no porque no me sienta en paz con Dios o tenga insomnio. No dormí por coraje, porque yo tenía un celo grande de la sociedad en la que estoy compartiendo mi vida. Y esto, amado hermano, es triste, pero dentro de las iglesias cristianas, como lo dice la misma Biblia, han permanecido esa gente, ¿verdad? Se ha intrometido esa gente, ha permanecido esa gente, y muchas veces ha terminado dentro de las congregaciones ese tipo de gente idólatra. Y lo vamos a entender. Amén. Así que sácale punta a tu lápiz, ¿va? Afila bien lo que vas a escuchar, porque Jesús dijo que solamente en el Señor se encuentran palabras que trascienden la vida. Amén. Mira, muchos lo leen en Éxodo 23. Yo voy a leer de Deuteronomio, que es un libro que estoy disfrutando. Deuteronomio significa deuteronomio, ¿verdad? Duo, dos, ¿verdad? Nomio, ley, la segunda ley, ¿verdad? El libro de Deuteronomio significa la segunda ley. ¿Se acuerdan que Moisés rompió los primeros 10 mandamientos? ¿Verdad? Los aventó porque vio que el pueblo era idólatra, ¿verdad? Y están haciendo un becerro de oro. Para muchos han de haber pensado, dijo, ay, pues ya mejor ya le compuso el Señor y ya los ablandó y volvió a escribir otros 10 diferentes. Déjame decirte que son los mismos 10 mandamientos, ¿verdad? Fíjate cómo Dios fue reiterativo. Dile a tu hermano, Dios fue reiterativo. Vio qué importante era anunciar esto al ser humano, que los volvió a escribir, aunque el ser humano los haya roto. Amén. Aunque el ser humano los ignore. Y hoy vamos a entender esto, amado hermano. Dice Deuteronomio, capítulo 5, y lo podemos ver a partir del versículo 1. Vamos a leer Deuteronomio 5:1. Dice la palabra de Dios. Moisés llamó a todo Israel y les dijo, escucha, Israel, las leyes y decretos que proclamo hoy a sus oídos. Apréndanlos y tengan cuidado de ponerlos por obra. Subraya la palabra obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros. Subraya la palabra pacto, ¿ah? Pacto. En Horeb. No fue solo con nuestros padres que el Señor hizo este pacto, sino también con nosotros. Nosotros que estábamos aquí hoy, todos vivos, cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte del medio del fuego, y yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para declararles, subraya, la palabra del Señor. Porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte, entonces Él dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Verdad? Púntalo. No tendrás otros dioses delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios, subraya la palabra, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Verdad? Versículo 11. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Número 4. Guarda el día sábado para santificarlo como te ha mandado el Señor tu Dios. 6, subraya la palabra, 6 días. Trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios, y no harás en él obra alguna. Subraya, no harás en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que esté dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava descansen como tú. ¿Verdad? Hasta ahí. ¿Cuántos mandamientos fueron? ¿Cuántos mandamientos fueron? ¿Ok? Los primeros 4 mandamientos de los 10 que mandó el Señor fueron los primeros 4. Habla de Dios. ¿Verdad? Y los primeros 4 mandamientos se trata de la relación del hombre con Dios. ¿Verdad? Los primeros 4 mandamientos se trata de la relación del hombre con Dios. Y los últimos 6, ¿verdad? A partir del 16 vamos a ver los últimos 6. Muy importante separarlos. 2, ¿verdad? 2 grupos. Uno que habla de la relación del hombre con Dios y otro que habla de la relación del hombre con el mismo hombre. Y entonces al hombre le dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te da. ¿Verdad? Número 5. Número 6, no cometerás homicidio. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni de su campo, ni de su esclavo, ni de su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno que sea de tu prójimo, ¿verdad? Ya están los otros 6 que dan 10, ¿verdad? Estos 6 hablan de la relación de hombre a hombre. Amén. Fíjate la perspectiva de Dios. Estamos analizando lo que Dios manda. Los 4 primeros habla Dios respecto a la relación del hombre con Dios. Y los otros 6 habla respecto a la relación del hombre con el mismo hombre. ¿verdad? Y a partir de aquí, amado hermano, déjame decirte que nadie puede decir amar a Dios cuando por tu propia decisión tienes una mala relación con un hermano. Dile a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios cuando por tu propia decisión, conducta y determinación no tienes una buena, repite, buena relación con el hermano. No se trata de llevar por encimita una relación, ¿verdad? No se trata de decir, yo lo saludo para que cortésmente me vea yo bien, para que sea lo correcto, para que políticamente se sienta bien o me sienta bien. La palabra de Dios es enfática y es clara. El que no ama a su hermano no conoce a Dios, ¿verdad? El que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Y fíjate cómo está la correlación, que una persona
que no ama al hermano es una persona que miente al decir que ama a Dios. Y ahí vamos a ser muy enfáticos y muy claros en todo lo que estamos enseñando, ¿verdad? Ahora bien, vamos a... Dile a tu hermano, la única forma de asegurarme que amo a Dios es cuando me doy cuenta que verdaderamente amo a mi hermano. Jesús dijo, ¿verdad? Mateo, Señor Jesús, allá afuera están tu padre y tus hermanos. Y entonces Jesús hizo una aclaración precisa. Dice, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Mis padres y mis hermanos son, y ahí está la declaración, los que conocen la palabra de Dios y viven en ella. Esos son mis padres y mis hermanos. Así que los hermanos, ¿verdad?, no son los que habla bíblicamente la palabra de Dios, no son los hermanos sanguíneos. Dile, no son los hermanos de sangre y carne. Los hermanos a los que se refiere la palabra de Dios son los hermanos en el Espíritu. ¿Ah? Los hermanos que también buscan amar a Dios, ¿verdad? Y se esfuerzan por cumplir los mandamientos de Dios. Una persona que dice que ama a Dios, ¿verdad?, y no puede amar a un hermano, esa persona es un mentiroso. Y esa persona jamás ha amado a Dios. Queda claro, esto está fuertísimo, amado. ¿Verdad? Jesús lo dijo de una forma contundente. Toda la ley y los profetas, ¿verdad?, se resumen en dos, por eso Jesús lo agrupa. Y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ahí está el primer grupo, ¿verdad?, amar a Dios. Y el segundo es de igual de importancia que el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumplen toda la ley y los profetas. Quiere decir que Jesús vino a recalcar. ¿Ya te fijaste que en el Nuevo Testamento Jesús no viene a quitar lo que dijo Dios, sino viene a afirmar lo que dijo Dios, ¿verdad? Entonces, una persona que ama a Dios, en primera instancia, amado hermano, es una persona que adora solo a Dios. Ahora bien, voy a explicar esto y voy a empezar a enfatizar y a cortar hasta adentro, según el Espíritu lo vaya permitiendo en cada corazón. El ser humano, según el libro de Eclesiastés capítulo 3, vamos a leerlo porque si hablo pensando que muchos conocen la Escritura, a lo mejor no están en la misma sintonía. Vamos a ver el libro de Eclesiastés. Amén. Capítulo 3, y vamos a leer el versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Dice la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso Dios? Dile a tu hermano, el ser humano, ¿verdad?, por naturaleza, ¿verdad?, en su naturaleza tiene un sentido de eternidad. Dile, no así el chimpancé, no así tu perrito, ¿ah?, ni el mosquito, ni ningún otro animal que tú creas sobre la faz de la tierra tienen ese sentido de eternidad como Dios se lo puso en el hombre. No hay un ser humano que no tenga un sentido de eternidad en su espíritu. Amén. Por lo tanto, el ser humano, dado que tienen un sentido de eternidad, es decir, ellos saben, ¿verdad?, desde las culturas antiguas, que el cuerpo cuando deja de funcionar hay algo más allá que eso. Hay un deseo, un anhelo de eternidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el ser humano
que está desligado, escucha bien la palabra, desligado de Dios, desconectado de Dios, ¿va? Separado de Dios, busca, ahora sí, religarse, escucha bien la palabra, religarse, reconectarse con Dios a través de la religión. Y por eso aparece la palabra religión como religare, ¿verdad? Reconectarse con Dios. Muchas personas que en México, por ejemplo, si tú le preguntas a todos esos que nos dejaron dormir, ¿verdad? Que si creen en Dios, yo estoy convencido que aquí el 90% de la población te va a decir que cree en Dios. Y mucha gente ignora que eso no los hace hijos de Dios. ¿Ah? Déjame decirte que el diablo les lleva ventajas. El diablo también cree en Dios, ¿verdad? Y le teme. Y hay gente que cree en Dios y no le teme, pero el creer en Dios, amado hermano, no te hace hijo de Dios. Es decir, yo creo en Dios, no te hace hijo de Dios, ¿verdad? Por eso las religiones, amado hermano, las religiones es un obstáculo. Apúntalo, la religión es un obstáculo para amar a Dios. Y el hombre, ¿verdad? Dado que es eterno y dado que tiene espíritu, ¿verdad? Y se quiere ligar a Dios, ¿verdad? Déjame decirte que en las religiones todo el mundo está equivocado. Inclusive los ateos, ¿verdad? Los ateos, ellos son dioses para sí mismos, ¿verdad? Pero tienen un Dios, ¿verdad? Los agnósticos que dicen que son las personas, agnóstico quiere decir desconocedor, ¿verdad? De Dios. Entonces dice, pues yo no creo en nada, ¿verdad? Porque yo no conozco. Y puedes ver a tanta gente hoy en día donde el mismo humanismo, puedes darte cuenta que ellos creen, ¿verdad? Que la tecnología, el avance de la ciencia, las artes ocultas, ¿verdad? Estaba escuchando un programa de radio en la mañana, decían de los protones, electrones, neutrones y que la energía hace que las cosas cambien de una forma maravillosa, ¿verdad? Ignorando, dándole más creencia, más convicción a la creación que al creador, ¿verdad? Por eso dice Jesús muy claro en el libro de Romanos 1. La gente, amado hermano, tiende a ser religioso. Y déjame decirte que por eso Dios empieza con un primer mandamiento. Dile a tu hermano, no tendrás otros dioses delante de mí. Y fíjate que la palabra Dios, amado hermano, es todo aquello que valoras o veneras o te importa sobre tu misma vida, ¿verdad? Ahorita podemos ver que aquí en México hacen ídolos, ¿verdad? Los ídolos tienden a ser dioses, ¿verdad? Se muere un artista y dicen, ya se murió un gran ídolo, pues será de ustedes, mío no, ¿verdad? Un gran rey. Y podemos ver, amado hermano, cómo la gente en su esencia natural es religiosa. Y podemos observar, amado hermano, que en aquello en que dedicamos más tiempo, dile, en aquello que la gente dedica más tiempo, ahí está su Dios ajeno. ¿Verdad? Dentro de los mismos que se dicen cristianos, hay mucha gente que tiene un Dios ajeno delante de Dios. Si no, voltéense a ver y díganme cómo justifican la ausencia de algunas personas. Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Quién fue tu Dios para no venir un domingo? Allá atrás, ¿quién es su Dios para no estar un jueves en un estudio bíblico? ¿Quién es su Dios para no hacer un esfuerzo y una separación para tener un tiempo de oración? Y ese Dios, que es el que más tiempo ocupas, puede ser un trabajo, puede ser un hijo,
Puede ser una esposa, puede ser el América, las Chivas, el Cruz Azul, ¿verdad? Y en muchas ocasiones puede ser tú mismo, ¿verdad? Todo aquello que más tiempo tú inviertes, ese es un Dios ajeno delante de Dios. Para mucha gente, ese Dios se llama dinero, ¿ah? ¿Cuántas veces piensan en el dinero? ¿Ah? Va a venir el aguinaldo, tengo que pagar esto, tengo aquello, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y la palabra de Dios es clara y enfática, por eso la Biblia se confirma una y otra vez. El origen de todos los males, dile a tu hermano, es el Dios del dinero. Y muchos fueron sacudidos por ello. Y cuando nosotros, amado hermano, dile, Dios ve a través de tu espíritu. Y Dios conoce el espíritu de cada persona. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe cuando tienen dioses ajenos delante de Él. Dioses ajenos delante de Él. Ahí cuando me piden, pastores, que fíjese que tengo mucha chamba y no voy a poder ir. ¿Quién soy yo? Ese es tu problema. Tengo problema porque los idólatras están congestionando las calles y se me hace tardísimo en llegar. También en las demás personas. Pero cuando tu prioridad no es Dios, tú tienes un Dios ajeno delante de Dios. Y Dios es un Dios celoso que no puede escuchar a aquellas personas que anteponen un Dios ajeno delante de Él. La gente dice, no, es que Cristo sí me escucha, Él es buena onda. Esa es la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente todavía enferma entre ustedes. Por eso hay gente tan llena de problemas entre ustedes. Porque sabes que así como el pueblo de Israel, son gente que tiene dioses ajenos delante de Dios. Aquí no le puedes decir a una persona de su hijo, de su hija, porque se ofenden tan grandemente que sean de la iglesia. No les puedes hacer una observación porque el valor que ellos tienen del trabajo es tan grande que es un Dios ajeno delante de Dios. Su tiempo es tan grande que está por encima de Dios. Déjame decirte que para Dios no podemos tener pretextos, amado. Jesús y Dios fueron bien enfáticos. Dile, 6 días trabajarás. ¿Cuántos trabajarás? 6. Ni siquiera aquí como en México semana inglesa 5. 6. Pero un día está consagrado a Dios. Y si lo vemos así, amado hermano, el domingo tendríamos que no nada más estar en la congregación. El domingo deberíamos salir a comer y ser un domingo que propongamos evangelizar al comensal de al lado, al vecino, al hermano, al tío. Y ese domingo estar consagrado sirviendo al Señor. Pero es tan increíble que podemos usar un domingo para celebrar tu propio cumpleaños, para poder hacer trabajo que pudiste hacer durante toda la semana. Pretextos tan absurdos como fue el maratón y no llegué. Amado, a todos, dile a tu hermano, a todos nos afectan los eventos de esta gran ciudad. Yo tengo que salir hasta casa de mis papás todos los domingos, ir a desayunar con ellos y regresarme. O sea, yo no nada más voy a la iglesia, yo hago todo un rondín en la mañana y paso toda la ciudad. Pero a la hora indicada, mi obligación es estar ahí. Y si va a haber un evento, tomo precauciones, pero no pongo pretextos.
Si mi hijo está enfermo, lo dejo atendido con sus medicamentos, pero yo estoy aquí. Si la pastora por alguna razón no viene aquí, yo tengo que estar aquí. Si mis padres por alguna razón no están aquí, mi obligación es estar aquí. Pero no hay pretexto para la gente que no tiene dioses ajenos delante de Dios. El tener un Dios ajeno delante de Dios interfiere en la comunicación de Dios con el hombre. Dios le dijo a Moisés, apúrate y bájate, porque ese pueblo tuyo, fíjate, la pareja tuyo, no mío, ya Dios desecha, ya están de idólatras, ya están allá haciendo de las suyas. Y muchos tienen becerros de oro ocultos que les impide en su corazón estar cara a cara como lo tuvo Moisés con Dios. Hay dioses ajenos delante de Dios. No habría el por qué no estar un domingo. Entre semana, por ejemplo, un jueves. Ahora que se permitió con todo esto que sucedió, ¿verdad? La pandemia no vino, ¿verdad?, a limitarnos. Vino a exponer a aquellas personas idólatras que tienen dioses ajenos delante de Dios. ¿Cuál es el pretexto de no conectarte un jueves a las 8 de la noche? ¿Estás trabajando? Yo he visto gente conectada trabajando, se dan un break. Oye, ya salieron de su trabajo, me doy un tiempo. O gente trasladándose en el coche, viendo o escuchando la conferencia. Otra gente llegando a ras a su casa. ¿Cuál es el pretexto por el cual nosotros ponemos delante de Dios un Dios ajeno? Cuando no estimamos el gran valor que tiene Dios para nuestras vidas. Voy a ir al doctor. Tienes para ir al doctor antes de las 8 todo el día y después de las 9 toda la noche. Pero recuerda, la cita que tienes con el Señor es una cita inquebrantable si es que no tienes dioses ajenos delante de Él. Y podemos continuar y vemos cómo mucha gente sufre. Y la gran razón del sufrimiento humano radica en la pérdida. Las pérdidas hacen sufrir al hombre. El que perdió el trabajo sufre, el que perdió una relación matrimonial sufre, el que perdió un ser querido sufre, el que perdió un hijo sufre, el que perdió una medallita sufre, el que perdió la cartera sufre, el que perdió un dinero sufre, ¿verdad? Todos sufren. Pero recordando lo que dice la palabra de Dios, y te lo voy a decir para que quede bien claro, primera carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Ese apóstol Pablo era tremendo, me acuerdo cuando llegó allá a Atenas y dijo al Dios desconocido, para que no se le fuera ningún Dios ajeno. Hoy podría decir, ¿cuántos dioses desconocidos hay aquí, presentes? Dice primera carta de Tesalonicenses, si me acompañas, y a partir del versículo 3, dice la palabra de Dios, primera carta de Tesalonicenses 3:13, no es ese, perdón. Primera carta de Tesalonicenses, pero es versículo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Subraya, no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. ¿Verdad? Dile a tu hermano, el que no tiene esperanza no ama a Dios. Hay personas, yo conozco personas, un familiar mío que se murió su mamá, a una tía mía. Ya pasaron 30 años por lo menos que se murió, y ese familiar, esa mujer, sigue llena de desilusión, sigue de luto, sigue con gran dolor. Ese gran dolor le produjo la pérdida de su familia. Ese gran dolor le ha producido grandes pérdidas. Dile, una pérdida trae otra pérdida. Una cosa es que se muera una persona y tengas un duelo de 1 o 2 años, ¿verdad? 3 años. Otra cosa es que tengas un duelo para toda la vida. Porque los que amamos a Dios, la esperanza se sobrepone a las pérdidas siempre. Perdí el trabajo, tengo la esperanza que Dios me dará otro. Perdí una esposa, tengo la esperanza que Dios me dé otra. Perdí mi salud, tengo la esperanza que Dios me la revuelva. Fíjate cómo es importante, amado hermano, el poder ser claros con estos mandamientos que estamos hoy estudiando nuevamente y que Dios nos enfatiza. Dile a tu hermano, Juan capítulo 17, libro de Juan, ¿verdad? Yo sí quiero leerles tal cual, ¿verdad? La Biblia dice, Juan 17:3. Ayúdame a localizarlo, Juan 17:3. Amén. ¿Ya lo tienes? Dile a tu hermano, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes tú han enviado. Entonces, toda la gente que tenemos la esencia de eternidad del Espíritu en nosotros, ¿va? ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Y a quién? Entonces, cuando te digan, yo creo en Dios, dile, ¿en cuál? Dime cuál es el nombre de tu Dios desconocido. Si te dicen Guadalupe, si te dicen Mahoma, si te dicen Buda, si te dicen la ciencia y la tecnología y la astrofísica, dile, la eternidad consiste, la esperanza en la eternidad, el logro de la eternidad humana, objetivamente es conocer a Dios y a su Hijo, dile, y a su Hijo, Jesucristo. De ahí en fuera, todas las demás personas que dicen creer en Dios y dejan de lado lo que dice la palabra de Dios, están perdidos. No han conocido a Dios y su eternidad la pasarán en el infierno. Jeremías 44. Vamos todos al libro de Jeremías, profeta mayor Jeremías, capítulo 44. ¿Lo tienes? Amén. Dices amén. Jeremías 44. ¿Están listos para escuchar? Dice la palabra de Dios, Jeremías 44. Amén. La palabra que vino a Jeremías con respecto a todos los judíos, ahí sustituye la palabra de judíos por cristiano, ¿va? Que habitaban en la tierra de Egipto, es decir, en el mundo, que habitaban en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en la tierra de Patros, y en la Ciudad de México, y en la República Mexicana, ahí ponle. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Ustedes han visto todo el mal que he traído sobre, ¿verdad? ¿Sobre quién ha traído el mal? Sobre la tierra que habitaban. Di, sobre la tierra en que habito. Y sobre todas las ciudades de Judá,
he aquí, en el día de hoy están en ruinas y no hay habitantes. ¿Cómo están esas ciudades? ¿A causa de quién fue? A causa de la maldad que ellos cometieron, provocándome, subraya la palabra, provocándome a ira. Ve cómo se enoja Dios. Vamos a ver qué crees que es lo que le hizo enojar a Dios. Ya que fueron a quemar incienso, ¿qué fueron a hacer? Y a servir a otros dioses que ni ellos, ni ustedes, ni sus padres conocieron. Persistentemente les envié todos mis siervos los profetas para decirles, ¿va? ¿Cuántos pastores han enviado? ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos predicadores? Por favor, no hagan esa cosa abominable, que Dios la aborrece, ¿va? Pero no escucharon, ni inclinaron su oído para volverse de su maldad, para dejar de quemar incienso a otros dioses. Por tanto, se derramó mi ira, nuevamente subraya la palabra. ¿Qué hizo Dios? Se derramó su ira, se enfureció, se enojó, se encendió mi furor en las ciudades, ¿verdad? De esos países, y fueron convertidas en ruina y desolación como este día. Ahora pues, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué hacen un mal tan grande contra ustedes mismos? Fíjate cómo dice Dios. ¿Contra quién es ese mal? Si provocan la ira del Señor, les va a ir muy mal a toda esa gente. ¿Cómo les va a ir? Muy mal. Dice, para que en medio de Judá sean destruidos el hombre, la mujer, el niño, el lactante, sin que les quede remanente alguno. ¿Por qué me provocan a ira con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a otros dioses en la tierra, a donde han entregado para residir, de modo que sean exterminados y que sean objeto de maldición y de aprobio entre todas las naciones de la tierra? Han olvidado las maldades de sus padres, las maldades de los reyes y las maldades de sus mujeres, las maldades suyas, las maldades de las mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Hasta el día de hoy no se han humillado ni han tenido temor. No se han humillado y no han mostrado temor, ni han caminado en mi ley, en mis estatutos que puse delante de ustedes, o sea, los 10 mandamientos. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo pongo mi rostro contra ustedes, y la cara del Señor volteada de espaldas, ¿va? Viene la gente, le pide a Dios y se voltea. ¿Alguien le ha hecho, alguna persona le han hecho a ustedes? Que le hablan, no, de fulanito de tal y... Pues así es Dios. ¿Por qué? Tomaré el remanente de Judá que decidió la tierra de Egipto para residir allí, serán exterminados todos los de la tierra de Egipto, caerán por la espada y por el hambre, sean exterminados desde el menor hasta el mayor, por la espada y por el hambre morirán y llegarán a ser objeto de imprecación, de horror, de maldición y de oprobio. Fíjate el versículo 13, subráyalo. Yo pues castigaré a los que habitan en la tierra de Egipto como castigué a Jerusalén por la espada y por el hambre y por la peste, y del remanente de Judá que entró en la tierra de Egipto para residir ahí, no habrá quien escape, ni quien sobreviva para volver de la tierra de Judá, los cuales ellos suspiran por regresar, para habitar ahí, porque no regresarán sino sin escape, ¿verdad? Ahora ve, vamos de una vez para ir directo a lo que quiero. Versículo 16. La palabra que nos has hablado en el nombre del Señor, no la escucharemos. Fíjate lo que dijeron la gente después de que les advirtió Dios, ¿verdad? Y dijeron en el versículo 16, más bien pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para quemar incienso. ¿A quién? ¿A quién quemaron incienso? ¿Y para derramarle qué? Libaciones, como hemos hecho con nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros magistrados, tanto en las ciudades como en las calles, pues fuimos saciados de pan, nos fue bien y no vivimos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso, fíjate a quién le dan tributo. Nuevamente, ¿a quién? A la reina del cielo. Derramaré libaciones, nos falta de todo y somos exterminados por la espada y por el hambre, ¿verdad? ¿Ya viste? Dios está enojado. Dile a tu hermano, Dios está enojado. Muy enojado.
¿No sabes cuántos problemas me metí yo en mi vida profesional? Porque Dios me puso. ¿Quién es el que pone a la gente en las posiciones de autoridad? Dios. Yo les paré 2 festividades a 2 plantas de obreros cuando fui director de una empresa transnacional. Un día 12 de diciembre. Hasta el sindicato me demandó. Pero Dios me respaldó. Y así, amado hermano, en medio de este pueblo idólatra que vive bajo maldición, los cristianos o los que se dicen cristianos debemos recordar esto tan importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda persona que su tiempo no lo entrega a Dios tiene un Dios ajeno. No puedes llegar tarde. Dile a tu hermano, no puedes llegar tarde. No puedes faltar a una cita con Dios. No me importa. Hoy fue la excepción. Llegaron 3 minutos tarde, 4 minutos tarde, 5 minutos tarde. Y nuevamente, por misericordia, abrimos la puerta. Por favor, no vuelvan a preguntar si les van a abrir. Retírense. Si ves que va a haber una festividad idólatra, levántate 2 horas antes, pero no vuelvas a poner pretexto delante de Dios. Dile a tu hermano, no te presentes delante del Señor con las manos vacías. A Dios se le merece adorar. Dile, a Dios se le merece adorar. Los impíos que no comprenden, ellos piensan que dar a Dios es una estafa. Pero los principales estafadores son ellos mismos. Porque ellos creen que todo lo que tienen ellos se lo merecen. Y como la Biblia les llama insensatos, no saben que el día de mañana vendrán a pedir su alma. Número 3, ¿va? No faltas, no llegas tarde, no te presentas a Dios con las manos vacías en todo sentido. La persona que llegue aquí de malas, amado hermano, métase al baño, póngase a cuentas con Dios y tenga una actitud correcta, porque acuérdese que toda la ley se cumple en 2. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Una persona jetona, dile, aquí en la iglesia no se admite gente jetona. La persona que venga de malas, que no quiera saludar, que estén ahí como gárgolas y salgan corriendo en el momento que acaba esto, es inaudito delante de Dios. Una persona que no quiera platicar con un hermano, hablar con un hermano, una hermana, preguntar cómo está su vida, para ver si se ponen de acuerdo y se pone a orar por sus necesidades. Una persona que no le importa la familia de Dios, es una persona que no ama a Dios. Es un mentiroso religioso, pero en lugar de decirse católico, ahora se dice cristiano. Jamás te comprometas falsamente con Dios. Dile a tu hermano, no se te ocurra dar un falso testimonio en el nombre de Dios. No me vengas con mentiras. No me vengas con justificaciones. Si tú le ofreciste a Dios que vas a estar sembrado en la iglesia, que vas a estar sirviendo, que vas a estar creciendo, que vas a convertirte en un buen cristiano, que vas a compartir la palabra de Dios, que vas a aportar a la casa de Dios, no te comprometas falsamente con Dios, porque Dios aborrece a los falsos. ¿Ah? Que ha pasado mucho, ¿ah? Empiezan a tener un poquito de problemas y lo primero que hacen es fallar su compromiso con Dios. Y puedes tener cualquier pretexto, ¿eh? Ay, se me cayó la muela y tuve que ir al dentista. Ponte un chicle.
para que Dios te dé una dentadura completa. Lo que no das para Dios, lo seguirás dando para el diablo. Y te lo aseguro que así será. ¿Por qué? Pregúntale a la gente que le han fallado a Dios cómo les va. Pregúntale si no es arena como entre sus manos. Pregúntale si no están llenos de imprevistos. Pregúntales. La palabra de Dios es clara, es contundente, no es a determinación de lo que tú opines o de lo que tú digas. Mira, amado hermano, la Biblia, la gente que me ha cuestionado, ¿verdad? Es que tú todo lo crees en la Biblia. Digo, pues dime, de toda la historia de la humanidad, ¿qué libro es mejor que la Biblia? ¿Qué libro es mejor que la Biblia? ¿Qué libro que habla de ciencias, que habla de astrofísica, que habla de historia, de biología, de anatomía? Lo que pasa es que está lleno de ateos. ¿Y sabes qué? Los ateos son como decir, la Biblia fue escrita con hombres. Y empieza el boom, escrita por hombres. No, son unas bolas de ignorantes, no tienen ni idea de la Biblia, pero se atreven a opinar de ella. Ignorantes. Pero el Hijo de Dios, por eso los mandamientos Dios se los dio ¿a quién? ¿A los moabitas? ¿A los filisteos? ¿A los egipcios? Dios le entregó a la gente que él escogió su palabra para que de ella aprendan a vivir. Y si Dios te ha entregado a ti la palabra de Dios para que te beneficies de ella y aprendas a vivir y aprendas a honrar a Dios con todo lo que tienes, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu compromiso, entonces Dios mostrará su mano todos los días de tu vida en favor de ti. Y no necesitas estar haciendo explosiones así. La Biblia es clara. Imágenes. Dice la palabra de Dios que son ídolos apestosos. ¿Verdad? Ya quita. Hay mucha gente que trae hasta billetes de dólares en sus bolsillos, estampitas, frijolitos rojos, moñitos rojos, cuadros. Amado hermano, Dios se enoja. Pastor, no puedo dormir, siento... Pues limpia tu casa, limpia tu ambiente, tira tanta porquería. Quita todo eso, pero antes de quitarlo de tu casa, sácalo de tu corazón. Saca tanta revista pornográfica, esas que venden, que saca de tu celular tanta mugre, saca de tus computadoras, quítalo. Porque eso apesta. Dile a tu hermano, apesta tu ambiente. Y la presencia de Dios no puede derramarse en un lugar que apesta. Cerramos con los... ¿Quedan claros estos 4 mandamientos? Mira, amado, es muy fácil. El que no ama a Dios, jamás amará a nadie. No tiene lugar en la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo corrió el pastor? Porque no ama a Dios. Dile, la iglesia de Jesús es la casa de Dios, no es un club social. No es un templo religioso donde se quema incienso y quiere sentir paz momentánea. La casa de Dios es la familia de Dios que está llena de gente imperfecta y gente necesitada de Dios que están puestos por Dios para exhibir si tu corazón ama verdaderamente a Dios. Dile a tu hermano, tú estás puesto por Dios aquí. Díselo. Para mostrar mi corazón ante Él. Que verdaderamente yo sí amo a Dios. Cuando no, amado hermano, no hay nada que hacer en la casa de Dios.
Es más, es maldición tus ofrendas y tus diezmos cuando tú los entregas y eres una persona que no ama a Dios. Eso déjaselos a los católicos y que sigan haciendo el Vaticano más grande, o a los mormones con templos más majestuosos, o a los budistas, o a todos aquellos que tienen dioses ajenos. Pero a los hijos de Dios, la provisión siempre viene de Dios y no de ningún hombre. Así que esta palabra, amados, faltan los otros 6, ¿verdad? Mucha gente dice, y los otros 6 son consecuencia de los primeros 4. Si tú amas a Dios, no vas a transar a tu hermano, ¿sí? Si tú amas a Dios, aunque se te antoje la esposa del hermano, ¿va? Jamás te atreverás a tocarla porque amas a Dios. Si tú amas a Dios, tu boca debe pensarlo varias veces antes de mentirle a un hermano. Porque tú amas a Dios. Los que aman a Dios son personas que viven o se esfuerzan por vivir como a Dios le agrada. ¿Y cómo se refleja esto? En que son personas que aman. ¿Ah? Pero fíjate que la palabra de Dios es bien clara, ¿va? También Dios tampoco te dice que ames a toda la gente, ¿ah? Porque aquí hay muchos que son buenos para la crítica y para el juicio, ¿va? Fíjate que Dios sí nos exhorta. Las personas que rechazan a Dios, dice la palabra de Dios, ni comas con ellos, ni hables con ellos, ni les vuelvas a dirigir la palabra a ellos. Son unos perros. Así dice la palabra de Dios. Pero aquí hay desobedientes que siguen invitándolos, que siguen frecuentándolos, que siguen dando oído, y lo único que ocasiona es que su corazón se desvía del único que merece ser adorado, y eso es el Señor. Yo espero que estos mandamientos en estos tiempos, amados, nos despierten un celo santo por Dios. Nadie nos tiene que seguir obligando. Oye, ¿vas a venir? ¿Vas a llegar temprano? ¿Te vas a conectar? ¿Vas a ofrendar? ¿Vas a apoyar? A partir de hoy, como se los dije, vienen cambios. No se les vuelve a solicitar ninguna ofrenda, ningún diezmo, ninguna participación en la iglesia el jueves, ninguna participación el miércoles, ninguna participación el domingo, ninguna llegada temprana el domingo. Simplemente se estarán eliminando. Porque dile, con el corazón y la actitud se exhibe una persona delante de Dios. Así que todos tus pretextos, todas tus justificaciones, vételas a poner delante de Dios, pero en otra iglesia. Y podrás ver el profeta Jeremías y el profeta Isaías y Ezequiel, ¿va? Y cómo los Dios lo mostraba. Mira cómo está lleno de podredumbre, puro apestoso hay ahí. Pero el que ama a Dios, dile a tu hermano, es olor fragante. Para el Señor, pero también para el prójimo.